Ya tenemos listos a los 8 equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió en las últimas 2 series de los octavos de final. Bueno, y a lo largo de esta semana fue tomando forma esta ronda de los cuartos de final en el máximo torneo de clubes de nuestra región. El pasado martes clasificaron 3 equipos, el miércoles otros 3 y ya el día de ayer jueves clasificaron los últimos 2 para, como les dije al inicio del video, que estén los 8 equipos de estos cuartos de final, pero antes de repasar todo eso, también voy a dar mis pronósticos previos de todas estas 4 series. Hablemos de esos últimos 2 partidos que cerraron ya la ronda de los octavos de final. Así que iniciamos con el que se jugó ayer a primera hora, cuando el León mexicano venció 2-0 con bastante contundencia al Tauro panameño en el Estadio León de la localidad del mismo nombre, León, en territorio mexicano, e iniciamos con el torneo y que pues ahora al menos ya consigue nuevamente estar en los cuartos de final. En la edición anterior cayó frente al Seattle, veremos ahora hasta dónde llega, pero por el momento al menos va cumpliendo con lo que se estaba esperando del Tauro. Pues ya lo habíamos hablado desde la previa, tenía muy poco que ofrecer y fue también lo que sucedió a lo largo de toda la serie, así que bueno, como les digo, poco más que hablar de esta serie que a lo largo de todos los 180 minutos sucedió lo que estábamos esperando. Vamos a ver ahora el cuadro del torneo para conocer cómo el León se siembra en los cuartos de final y se cita frente al Violet Haitiano, el equipo que dio la sorpresa, que se cargó al Austin en estos octavos de final y que ahora, como les digo, se medirá a este conjunto mexicano. Y a segunda hora tuvimos ya el último encuentro de esta ronda con una sorpresa enorme, porque el Pachuca mexicano igualó 1-1 frente al Motagua de Honduras en el Estadio Hidalgo de Pachuca en territorio mexicano, pero el marcador global fue también de 1-1 y por el gol de visitante es el conjunto de Honduras, el centroamericano, el que consigue avanzar a los cuartos de final. Una locura, una sorpresa, como les digo, muy grande. Pachuca 4 al Motagua. La posesión del encuentro fue de 70% para el equipo mexicano y 30% para el hondureño. Los pases 486 del Pachuca frente a apenas 218 del Motagua. Y tiros de esquina, por ejemplo, Pachuca tuvo 12 y Motagua solamente 2. Así que pueden ver cómo en las estadísticas, así como también lo vimos reflejado durante el desarrollo del encuentro, fue abrumador el dominio del conjunto de la Liga MX, pero no le sirvió de nada porque no lo aprovechó. Como les digo, las ocasiones se veían incluso ya en cierto punto risibles porque Motagua no estaba haciendo un buen trabajo en defensa, pero aún así lograban evitar las acciones del Pachuca, que se equivocó muchísimo, estuvo muy mal o al menos su delantera estuvo bastante mal para poder aprovechar las muchísimas ocasiones que tuvieron. Y aquí ya hablando no solamente del partido de ayer, sino en toda la eliminatoria, porque al Motagua sí hay que reconocerle lo que hizo en su propia casa, que logró mantener el 0 y llegó con mucha esperanza al partido de ayer, que francamente conforme iban avanzando los minutos parecía difícil que Motagua pudiera conseguir el pase a la siguiente ronda, pero igualmente lo hicieron con muchísimo mérito porque el Pachuca desperdició una y otra vez esas oportunidades. Y aquí quiero hablar de la historia que hizo el Motagua, aunque todavía me falta comentar un par de asuntos, pero quiero hablar de un cuadro hondureño que se le ha criticado muchísimo sus participaciones en estos torneos continentales y que esta me parece que ya es, con solo esto, la mejor participación del Motagua en la Liga de Campeones de la CONCACAF en toda su historia, desde que debutó en 1969 y hasta la actualidad, porque Motagua muy pocas veces ha avanzado de ronda en este torneo. Como les digo, no le ha ido francamente bien y las únicas ocasiones fue en el 74 que avanzó una sola ronda, en el 86 que avanzó 2, de hecho ahí cayó en el repechaje para acceder a las semifinales del torneo, así que más o menos unos cuartos de final, pero en esas 2 ocasiones jugaba una zona centroamericana, es decir, todas esas rondas que avanzó fue frente a equipos de Centroamérica y ahora lo hace frente a un cuadro mexicano. Y en cuanto a la vez que llegó más largo, en teoría fue en 2008 porque estuvo en los cuartos de final, pero porque en esa ocasión la primera ronda eran los cuartos de final, es decir, no avanzó ninguna ronda, simplemente se clasificó al torneo. Cuando ganó la Interclubes de UNCAP frente a Saprissa, se sembró directamente en cuartos de final y ahí quedó eliminado en la primera ronda. Entonces, como pueden ver,
el Motagua, que no tiene mucha historia en este torneo, aquí logra cargarse a un conjunto mexicano, al actual campeón de la Liga MX, y por eso me parece que ya es la mejor participación de este equipo. Veremos hasta dónde le alcanza, hasta dónde puede llegar, pero al menos ya hicieron historia. Y quiero comentar un asunto, y fue la inclusión de Marlon Licona en el arco del Motagua, porque Jonathan Rugger ha sido por bastante el pilar de este equipo en Liga CONCACAF y también en sus participaciones en la Liga hondureña, y aquí se criticó mucho que se incluyera a Licona en la previa del partido, pero bueno, terminó, aunque con algunos errores y siendo un poco torpe, defendiendo bastante bien su arco y también siendo parte de los héroes para que el conjunto hondureño consiguiera su clasificación a la siguiente ronda. Como les digo, realmente una locura lo que sucedió el día de ayer, historia para el fútbol hondureño, y tenemos al menos a un centroamericano en los cuartos de final gracias al Motagua. Vamos a ver el cuadro del torneo para repasar ese asunto, porque el Motagua, que se cita frente al Tigres de la Liga MX, ya se cargó al Pachuca, un equipo mexicano, y ahora tendrá que enfrentarse a otro en estos cuartos de final. Y con eso ya tenemos definidas a las 4 series que las pueden observar: Violet frente al León, Tigres, Motagua, Vancouver frente a LAFC y Atlas frente al Philadelphia Union. Son los cuartos de final, los equipos que estarán buscando un pase a las semifinales de este torneo. Bueno, y repaso una vez más las fechas de esos cuartos de final, los juegos de ida que serán entre el 4 y el 6 del próximo mes de abril, y los juegos de vuelta entre el 11 y el 13 de ese mismo mes de abril de este año 2023. Y también un asunto que me lo han preguntado muchísimo: ¿cómo serán las localías en esta ronda? Básicamente, la CONCACAF lo que definió y lo que ha hecho ya durante algunos años es que los equipos que provengan de las series impares de octavos de final sean los que cierren de local en los cuartos de final. Es decir, el Violet va a cerrar de local, Tigres va a cerrar de local, Vancouver Whitecaps va a cerrar de local y también lo hará el Atlas. Esos serán los 4 equipos que cierran de locales, o para ponerlo de otra forma, León abre de local, Motagua abre de local, también lo hará el LAFC, y Philadelphia Union son los que abren la serie en su propia casa y ya después tendrán que cerrar de visita. Y ahora quiero dar muy rápido mis pronósticos previos para estas series de cuartos de final, como ya lo hice con los octavos, aunque en esa ocasión fueron 4 meses de anticipación. Aquí solamente es 1 para que se jueguen los juegos de ida, pero quiero dar simplemente un pronóstico en este momento para ya después actualizarlo la semana en la que se disputen esos juegos de ida. Voy a tomar como referencia lo que he visto de los equipos hasta ahora en este torneo, así que vamos de una vez. La primera serie es entre el Violeta Haitiano y el León de México. Una sorpresa, otro conjunto que está intentando mejorar su imagen, como ya lo estábamos comentando, porque no le ha ido bien en este torneo últimamente y en su historia. Entonces creo que aquí el León tiene una oportunidad muy grande de avanzar a la siguiente ronda, porque con todo el mérito que tiene el Violet, evidentemente el favorito tiene que ser el conjunto de la Liga MX, el Violet, que tuvo bastantes dificultades. Es cierto que con todo lo que se dio en el juego de vuelta, con el asunto de las visas y todo esto, pero aún así lo que vimos del Violet en la ida fue frente a un cuadro del Austin que era prácticamente un cuadro B, casi sin titulares. Entonces todavía no hemos visto lo que puede hacer Violet frente a un cuadro ya consolidado, y que creo que León va a intentar no descuidarse y jugar con todos los 2 partidos. Así que aquí mi pronóstico es de 35% para el Violet, 65% para el León. Le doy más porcentaje de lo que pensaría el Violet por darles mérito de conseguir la hazaña de avanzar a los cuartos de final, pero aún así me parece que sí debería ser bastante más favorito el conjunto de México. Vamos a la siguiente serie, que es entre Tigres y Motagua. Tigres de México, Motagua de Honduras. Aquí otra vez un conjunto que quiere volver a la gloria, Tigres, y otra sorpresa que tenemos de parte del conjunto centroamericano, pero que francamente lo veo muy difícil para que pueda seguir avanzando, porque aún con todo el mérito que hay que darle al Motagua, no se lo quito lo que hizo haciendo historia, eliminando al Pachuca, eliminando al campeón de México, pero se le vio muy poco fútbol al Motagua. Defendió ambos encuentros bastante, se echó para atrás, supo cómo jugarlo, es cierto, pero frente a un Pachuca que estuvo muy desacertado, que desperdició muchísimas ocasiones, y que hay que ver si Tigres hace lo mismo, porque aún así, francamente, lo que le vimos a Tigres frente al Orlando es que desperdició muchas ocasiones. La misma historia del Pachuca, aunque frente a un Orlando que pues tampoco es un equipo que sea de bajo nivel. Entonces hay que tomar en cuenta esas diferencias, pero digamos que es una historia bastante parecida. Creo que el Motagua le puede plantar cara a Tigres, pero que aún así es el conjunto mexicano el ampliamente favorito. Aquí el mismo porcentaje de antes, 65% para Tigres, 35% para el Motagua de avanzar a la siguiente ronda.
Seguimos con el otro lado del cuadro, en donde está Vancouver Whitecaps frente al LAFC, un duelo de la Major League Soccer, Canadá frente a Estados Unidos, y que creo que por esa razón y por cómo varían mucho los niveles entre los equipos de esa liga norteamericana, va a estar bastante peleado, pero que sí creo que hay un favorito y es el LAFC, que en este torneo le ha ido muy bien, se lo toma muy en serio, quiere ganarlo, creo que es un objetivo muy claro que tiene este equipo angelino y que por ende se lo tomará bastante en serio frente a un Vancouver Whitecaps que no tuvo prácticamente resistencia en sus octavos de final o en su serie de octavos de final, y por ende creo que tampoco sabemos qué es lo que puede ofrecer, pero que sí creo que está en desventaja en esta serie. 40% para el conjunto canadiense, 60% para el conjunto de Los Ángeles. Y llegamos ya a la última serie, que es entre el Atlas y el Philadelphia Union, México frente a la MLS, el único duelo que tendremos de estas dos ligas en estos cuartos de final, y que aquí creo que es la más peleada de las 4 series. Un Atlas que se lavó muchísimo la cara luego de que el Olimpia lo goleara en Honduras, terminó remontando de manera épica y ahora avanza frente a un Philadelphia Union que tampoco encontró muchísima resistencia, que supo avanzar con mucha contundencia pero sin tampoco pisar mucho el acelerador. Entonces creo que también queda de ver cuál es el verdadero potencial que puede ofrecer este Philadelphia Union, que también ha sido muy sólido, es un cuadro muy constante, uno de los más constantes en los últimos años en la Major League Soccer, y que creo que quiere también demostrarlo no solamente en casa sino en ese torneo continental. Como les digo, una serie que va a estar muy pareja y que de momento la veo 45% para el Atlas, 55% para el conjunto estadounidense. Veremos cómo se da, pero también podrían variar mucho los porcentajes, que eso se los dije ya cuando esté la semana de los juegos de ida, pero de momento así veo estas 4 series. Quiero conocer sus opiniones, evidentemente de la sorpresa que se dio con el Motagua el día de ayer, pero también de sus pronósticos previos para estos cuartos de final. Déjenos aquí abajo en los comentarios. Aquí les dejo el video repasando lo que sucedió el día de antier en los octavos de final, para que también vayan viendo cómo fue este torneo, y nos vemos en la próxima.